Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Profetizado está y escrito está que Él volverá. Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Estemos preparados, porque Cristo pronto vendrá. Hola, qué gusto saludarte, darte la bienvenida a Verdades, este programa semanal que hacemos a través de la TV Nuevo Tiempo junto con todo nuestro equipo que trabaja aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Arautos Durrey ya nos introdujo en el programa, como siempre lo hacen cada semana, recordándonos cuál es nuestra esperanza. Pero también en el detrás de cámara tenemos un equipo impresionante que hace lo posible para que este programa llegue hasta donde tú te encuentras en este momento. Quién sabe, ahora nos estás mirando a través de la televisión en Perú o nos estás mirando a través de la televisión en el interior del Ecuador, donde llegamos a través de las empresas de señal por cable o televisión por cable que nos retransmiten allí en el interior del Ecuador. Un abrazo también para ti de parte de todo nuestro equipo que se encuentra en Bolivia. Quién sabe, en este momento estás en Cochabamba, estás en La Paz, estás en Santa Cruz de la Sierra. Un abrazo enorme para ti que nos estás también escuchando a través de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Gracias de verdad por estar con nosotros. El abrazo de todo nuestro equipo, el equipo de producción, el equipo técnico que hace lo posible para que este programa pueda llegar hasta donde tú te encuentras. Si estás en Argentina, también un abrazo. Chile, un abrazo. Uruguay, Paraguay, un abrazo enorme. Perú, un abrazo también enorme. Y claro, a nuestros amigos que nos ven desde otros puntos del mundo a través de Internet. Les recuerdo que a través de Internet nos pueden ver entonces también en nuestra plataforma que es ntplay.com. Es la plataforma donde podrás ver este programa y otros contenidos cuando tú lo desees. Y sabes, tengo aquí un material que quiero mostrarte el día de hoy y que quiero invitarte para que puedas solicitarlo. Este material es un material que está conectado con el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y te lo voy a mostrar ahí en la pantalla para que puedas tenerlo ahí en la pantalla para poder verlo.
En busca de la verdad. Esta revista, este material, es un estudio bíblico que tiene que ver con las principales doctrinas de la palabra de Dios. Y este curso bíblico realmente te va a abrir los ojos. El título es muy sugestivo, ¿no? Tiene que ver con las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo hacer para solicitar este curso bíblico? Bueno, tienes varias maneras de solicitar este curso bíblico, pero hoy puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 114 60. Vamos de nuevo, este es nuestro WhatsApp, está saliendo, veo aquí en la pantalla, también nuestro WhatsApp es el +55 12 98 114 60. La revista es En busca de la verdad. Buscar la verdad nos transforma. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No son las ideologías, no son las filosofías, es la palabra de Dios que te va a dar la verdadera libertad. También puedes solicitar nuestro curso bíblico a través de nuestra página en internet, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica, y entonces vas a poder bajar este curso y otros cursos. Si lo prefieres en papel, pídelo ahora, ¿tá? Pídelo ahora porque no están quedando muchas copias y quién sabe, si pides ahora, entonces vas a recibir en papel esta copia que vas a estar teniendo ahí en tus manos. Recordando que algunos países, lamentablemente, por algunas situaciones ahí no podemos enviar la copia en papel, pero en la gran mayoría de los países de aquí de América del Sur enviamos entonces este curso bíblico en papel. Queridos, el día de hoy vamos a estar entonces también teniendo buena música, pero antes de la música, no sé si me queda un tiempito, señor director, ¿sí? Me queda un tiempito ahí. Decirte que cada día puedes recibir nuestros videos, Este Día con Dios, a través de nuestro canal de Telegram, o puedes también, @oracionNT, es nuestro canal de Telegram, puedes recibir ahí entonces nuestros videos diarios, 5 minutitos de reflexión que te van a hacer un mimo al corazón. Vamos a la música ahora, ¿sí? Tenemos buena música el día de hoy y Romina Castro y Vilma Rasvi estarán cantando esta música. La verdad que esta música me gusta mucho. Se titula Por tu gracia y amor y me retrotrae a aquellos años de más joven donde cantaba esta música diciendo, Señor, solo es por tu gracia, solo es por tu amor, solo es por tu misericordia. Romina y Vilma aquí con nosotros iniciando el programa de hoy, Verdades. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor. Ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y creer en ti.
gran verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Y sí, que como Romina y Rafi estaban cantando, que Jesús pueda llevarte en sus brazos, en sus manos, y que el amor y la misericordia de Jesús te estén llevando y abrazando a cada momento de tu vida. Sabes, todos nacemos con un propósito, pero para entenderlo primero debemos preguntarnos qué significa la palabra propósito. Propósito es la intención original, podríamos decir, en la mente de un creador. Es aquello que se busca alcanzar o es el objetivo, la finalidad. Algunos dicen el propósito es el porqué, aquello que explica la razón de la existencia de algo o de alguien. ¿Sabes? Cuando la vida tiene un propósito, nuestra existencia empieza a tener un significado. El día de hoy quiero responder algunas preguntas simples, como esta. ¿Quieres vivir una vida con propósito? ¿Quieres descubrir el sentido y la importancia de tu existencia? Entonces quédate ahí, porque vamos a, después de la pausa, estudiar la Biblia y responder estas preguntas profundas con el tema del día de hoy. Busca tu Biblia ahí donde estás, búscala ahora, tráela, porque después de esta pausa vamos entonces a dedicar un tiempo a estudiarla y un tiempo a la oración. Hacemos una pausa aquí en la TV Nuevo Tiempo. Ya regresamos. ¿Cómo surgió la vida en esta tierra? ¿Será que surgió por casualidad? ¿Será que fue el resultado de una creación inteligente? ¿Qué verdades encontramos en la Biblia al respecto de la creación? Entonces, cuando se habla del origen de la vida, hay diferentes posiciones al respecto. Porque la corriente evolucionista teísta afirma que los 6 días de la creación de Génesis no son históricos ni tampoco son literales. La creación es un despliegue del amor de Dios. La Biblia expresa de una manera simple y clara desde su primer versículo el propósito de Dios. Cual la primavera que sucede al invierno. Te pregunto nuevamente, ¿quieres vivir una vida con propósito? ¿Quieres descubrir el sentido y la importancia de tu existencia? Esa fue la pregunta que te lancé en el inicio del programa del día de hoy. Pero antes de ir a la Biblia, me gustaría hacer lo que siempre hacemos aquí en Verdades, que es ponernos en las manos de Dios para que Él nos guíe
en el estudio de la palabra, en aquello que Él tiene para nosotros. Así que antes de responder entonces estas preguntas, vamos a buscar la dirección de Dios a través de la oración. Si tienes algún pedido, si tienes alguna preocupación, colócala ahora junto conmigo, delante del Señor, en las manos del Señor, para que Él supla tu necesidad conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias por este momento. Y ahora, Señor, queremos realmente escuchar tu voz y queremos sentir tu presencia entre nosotros para poder escuchar no solo tu voz, sino lo que tienes para decirnos. Háblanos, Padre eterno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dos preguntas entonces que estábamos haciendo. Si quieres vivir una vida con propósito y si quieres descubrir el sentido de la importancia de tu existencia. Y sabes, para responder estas preguntas, tú tienes dos maneras, dos opciones. La primera es adivinar, es suponer, es imaginar, ¿no? Sobre lo que crees que es la vida y buscarle algún sentido que te da una razón de existir. Porque la vida por sí sola no tiene un sentido. Para algunos, y cuando pensamos de esta manera, parecería que cuando no tenemos un sentido es porque somos un accidente cósmico, y tú no eres un accidente cósmico. Ahora, el segundo abordaje, la segunda opción que tenemos, es que de la misma manera que el inventor puede explicar fácilmente el propósito de su creación, de su invento, también puedes descubrir la razón de tu existencia preguntándosela al Creador. ¿Me entiendes? Ahora, para eso tenemos que preguntarnos nosotros, primeramente, ¿cómo surgió la vida en esta tierra? ¿Será que surgió por casualidad? ¿Será que fue el resultado de una creación inteligente? Ahora, si tuvo una causa, ¿cuál fue esa causa? O mejor, ¿quién fue esa causa? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante saber esa causa? Queridos, esas son las preguntas que a mi manera de ver, y creo que en el mundo en general, son preguntas fundamentales. Y a la vez son preguntas complejas que los seres humanos nos hemos hecho a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque conocer las respuestas a estas verdades sobre cómo comenzó la vida va a definir quiénes somos y cómo llegamos a ser lo que somos. Entonces, ¿cómo poder encontrar esa respuesta? ¿Cómo? O mejor, ¿qué verdades encontramos en la Biblia al respecto de la creación? Cuando nosotros abrimos la Biblia expresa de una manera simple y clara, desde su primer versículo, el propósito de Dios. En Génesis 1:1. Fíjate que no busca justificar, explicar ni probar absolutamente nada. Busca en tu Biblia, busca en tu Biblia. Lee conmigo Génesis capítulo 1, verso 1. Dice así el texto bíblico, estoy leyendo textual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las primeras palabras de la Biblia ponen un énfasis inmediato en Dios. Esas primeras palabras nos dicen desde el principio que antes de que existiera algo más, Dios ya era. Y esto lo hemos estado viendo en los últimos programas que hemos estado conversando. ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque Él existía mucho antes que algo fuera. Entonces, nada le dio la existencia a Dios. Por el contrario, Él dio la existencia a todas las cosas fuera de sí mismo. ¿Sabes? Un filósofo llamado Sócrates, él solía decir que debemos seguir las evidencias donde quiera que ellas nos conduzcan.
el problema es que muchas veces los prejuicios y las experiencias emocionales pueden desviar nuestro foco del camino y en ese contexto hacernos abrazar ideologías o filosofías que en realidad nos llevan a negar la evidencia. ¿Me vas siguiendo en la línea de pensamiento? Ahora, el salmista dice en el Salmo 19 una frase maravillosa. Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y él continúa diciendo, y el firmamento anuncia las obras de su mano. El apóstol Pablo complementa esta idea en Romanos capítulo 1, el verso 20. En Romanos 1:20, repito, es un complemento del Salmo ahí. Él dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, él dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Y cuál es el punto aquí? Que necesitan ser entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa para no reconocer que existe un Dios creador, dice Pablo. Entonces, cuando se habla del origen de la vida, hay diferentes posiciones al respecto. Pero puedo decir que hay dos teorías que son las teorías predominantes. La primera de ellas, y ahora vamos a analizar un poco esto, la primera de ellas es que la creación fue en 6 días y fue diseñada por un diseñador inteligente al que se lo identifica como Dios. Esta es la posición creacionista de la cual a la cual yo abrazo, ¿sí? Y si tú me estás escuchando ahora, probablemente tú también. La segunda alternativa, la teoría de la evolución. ¿Cómo es esto? La evolución a partir de los elementos no vivos hacia un desarrollo sin fin a través de ancestros comunes con los primates o los monos o como quieras llamarlo, ¿sí? Que finalmente luego de millones de años y millones de años llega a la existencia el ser humano. Ese ser humano como lo conocemos hoy, como somos nosotros hoy. Esta es conocida como la posición evolucionista. ¿Sabes? Podría detallar otras teorías, pero voy a detenerme solamente en estas. Ahora, posición creacionista, posición evolucionista. Hace un tiempo atrás, era claro que ambas teorías son incompatibles. Pero está siendo cada vez más común encontrarnos con personas que creen en la unión de esas dos teorías alternativas o propuestas, ¿sí? De paso, solo un paréntesis, dije teoría, el pensamiento creacionista no es una teoría, ¿ok? Yo creo que tiene pruebas. La teoría de la evolución no tenemos pruebas científicas que avalen la veracidad de la teoría de la evolución, ¿ok? La verdad. Ahora, la existencia, y volviendo a esa unidad que algunos están intentando hacer entre las dos posiciones, por ejemplo, la creencia de que existe un Dios, pero que éste no creó los cielos y la tierra en 6 días literales e históricos, sino que puso en marcha una evolución y guió el proceso de desarrollo, creando al ser humano en algún momento, ¿no? Entonces, creyendo así que tanto hay un Dios creador, como también hay una línea evolucionista. ¿Ah? Y entonces algunos están intentando dejar a todos felices. Solo que a esta posición se la conoce como evolucionismo teísta, o sea, un poco de evolución y un poco de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué forma dice la Biblia que realmente el inicio de todo sucedió? Mira lo que dice el libro de los Salmos, y quiero que me acompañes ahora al libro de los Salmos. El Salmo 33, búscalo ahí en tu Biblia, por favor. El Salmo 33, versículo 9. Dice lo siguiente este Salmo.
Salmo 33, 9. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Lo voy a leer de nuevo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Sabías que hay dos relatos de la creación en la Biblia? El primer relato se encuentra en Génesis capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, verso 3. Después léelo con detenimiento. Pero déjame hacer un rápido resumen, porque es sencillo lo que dice el texto bíblico allí. Dice que cada uno, voy a buscarlo aquí, Génesis capítulo 1, tiene una introducción grande esta Biblia, ¿ok? Entonces, a partir del versículo 1, del capítulo 1, hasta el capítulo 2, verso 3, está registrada entonces ese primer relato de la creación. Cada uno de los 6 días de la creación inicia en el texto bíblico con la frase que Dios dijo Dios. Entonces, el texto bíblico expresa con lenguaje humana una revelación del poder creador de Dios. Al mismo tiempo, al final, la gran pregunta es, ¿cómo podría haber transmitido el autor inspirado, para nosotros, mentes finitas, el acto de la creación llevado a cabo por Dios, un Dios infinito, a menos que usara términos que nosotros mismos podremos entender? ¿Qué es lo que Él hace? Bueno, Él dice así, la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces todo comienza a ser ordenado y lleno por Dios. Entonces Dios dijo y fue hecho. ¿Qué pasa en el acto creador? Bueno, el primer día, Dios separó la luz de la oscuridad. Ese fue el primer acto creador de Dios. En el segundo día, Dios separó las aguas, haciendo división entre la atmósfera y el agua que estaba en la superficie de la tierra. Entonces Él estaba produciendo las condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida. ¿Qué pasa en el tercer día? En el tercer día, junto con las aguas, o junta las aguas en un lugar, ¿verdad? Y entonces Él separa la tierra seca del agua que la llamó mar. Entonces, dice el texto bíblico que luego Dios vistió de verde las costas, las colinas y los valles. Dios estaba creando, Dios estaba haciendo todo el ambiente para crear la vida que iría a poblar aquel nuevo mundo. ¿Qué pasa en el cuarto día? El cuarto día Dios estableció el sol, la luna y las estrellas para que sirvieran de señales para las estaciones, para los días y para los años. Es interesante que el quinto día Dios creó las aves, creó los peces. Y en el sexto día, dice el relato bíblico, Dios hizo los animales de la tierra y finalizó su acto de creación con la creación del ser humano, a su imagen y a su semejanza. Luego dice el texto bíblico que reposó Dios deteniéndose para celebrar su obra y gozar de ella en el séptimo día. La belleza y la majestad de esos 6 primeros días fueron impresionantes. Pero lo más lindo de todo es saber que hay un Dios que actuó como creador. Y actuando como creador en esos 6 días, ahora Él va a decir, voy a reposar en el séptimo día. Y el séptimo día es el recordatorio de que Dios creó, pero que también Dios separó ese día especial para la humanidad. ¿Por qué? Para que la humanidad pueda descansar. ¿Por qué? Porque Dios quería crear un ambiente propicio para el desarrollo del ser humano y el desarrollo de este planeta. Yo acabo de escribir la primera narración del texto bíblico en relación a la creación. Y es interesante que este relato tiene el propósito de contarnos o de relatarnos en orden lo que Dios fue haciendo.
¿Sí? Entonces, de esta manera, la primera narración tiene el propósito de relatar un orden cronológico de cómo fue la creación de todas las cosas. Ahora, por otro lado, tenemos un segundo relato que se encuentra en Génesis capítulo 2. A partir del versículo 4, entonces comienza nuevamente el relato y llega hasta el versículo 25, el último versículo del capítulo 2. El propósito de este relato es diferente del primero, porque busca describir la naturaleza del ser humano, el lugar que ocupa en la creación y al mismo tiempo describir también su relación con Dios, el Dios creador. Entonces, estos relatos no son contrarios uno del otro, no son antagónicos, sino que son complementarios, pero con propósitos diferentes. Pero la única manera en que ambos no solo armonicen entre sí, sino también con el resto de la Biblia, es si los aceptamos a estos relatos como literales y como históricos. Te debes estar preguntando, pastor, ¿por qué estás mencionando esto? Porque la corriente evolucionista teísta, que cree también en Dios, pero también en la evolución, afirma que los 6 días de la creación de Génesis no son históricos, ni tampoco son literales. ¿Qué significa esto? Solo un paréntesis rápido. Cuando digo no son literales, no son días de 24 horas. Entonces no es un relato histórico, según ellos. ¿Ok? Entonces ellos dicen así, son como una parábola que hablan sobre largos periodos de tiempo. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué verdades dice la Biblia sobre esto? Y hoy quiero destacar solamente algunas de esas verdades, ¿sabes?, para que tú me puedas ir siguiendo en esta línea de pensamiento. La pregunta es, ¿qué verdades dice la Biblia? Bueno, te voy a destacar algunas de estas verdades para explicar este punto. La primera evidencia, entonces, para identificar los 6 días de la creación como históricos y literales, es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, donde Moisés describe en su libro que al final de cada día, o mejor dicho, al final de cada uno de los días de la creación, él utiliza la expresión la tarde y la mañana, refiriéndose a un día completo. ¿Sabes? Esta era la forma típica que el pueblo del Antiguo Testamento medía el tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Moisés utiliza esta misma forma en Levíticos capítulo 23, verso 32. De paso, este texto te lo puedes recordar bien de memoria porque tiene una mnemotecnia, ¿no? 23, 32, lo lees de atrás para adelante o de adelante para atrás. Recuerda este texto porque es importante. En este texto dice que el día de reposo sería para los israelitas un día en el cual deberían afligir sus almas, comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, dice, de tarde a tarde vas a guardar este día de reposo. Entonces Moisés está confirmando que un día literal era justamente la tarde y la mañana, o de tarde a tarde se contaba un día. De hecho, en la Biblia, la palabra hebrea que se traduce como día en Génesis capítulo 1, cuando es acompañada de un número definido, siempre significa un día literal de 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el autor de Génesis tenía otros medios para identificar que los días, si quisiese identificar, tendría otras maneras de decir que fueron largos periodos de tiempo, pero no. Él nos deja claro que fueron periodos de 24 horas. Entonces, si hubiese querido decir otra cosa, él podría haber utilizado otras palabras hebreas, pero él no lo hizo. Ahora, hay una segunda evidencia para identificar los 6 días de la creación como históricos y literales. Son los 10 mandamientos. En el 4º mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 y hasta el 11, hablando justamente del séptimo día o del reposo del séptimo día, del día sábado,
como el día santo del Señor, como el día para el descanso, allí se nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y el texto bíblico sigue diciendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué hizo Dios en el séptimo? Dice Éxodo 20, reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Queridos, el día sábado de 24 horas conmemora una semana literal de la creación. El mandamiento no tendría ningún significado si cada uno de esos días de la creación representara largas épocas de tiempo. ¿Te das cuenta que no tiene sentido? Hay una tercera evidencia para identificar los 6 días de la creación como históricos y literales, que es la que se utiliza en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, es muy interesante, porque dice lo siguiente, déjame buscarlo aquí, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice así, pero no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Muchos utilizan esto como un pretexto, pero déjame decirte algo. Lo único que están haciendo es tomar un texto fuera de su contexto para usarlo como pretexto. Pedro aquí no está hablando de la longitud de los días de la creación, sino que está hablando en relación con la espera de la segunda venida de Jesús. Está diciendo que algunos sugerirían que, ya que Jesús no ha regresado todavía, entonces Él no va a regresar nunca. Pero entonces Pedro dice así, recuerden que Dios no está limitado por el tiempo. Él puede hacer más en un día de lo que los humanos pueden hacer en 1000 años. O a la inversa. Él puede esperar 1000 años para hacer lo que los humanos desearían que sea hecho en un solo día. Ahora, mis queridos, la realidad es que Dios cumple sus promesas, dice el apóstol Pedro. Entonces no tiene nada que ver con creación ese texto bíblico de 2 de Pedro 3:8. Déjame ponerte ahora una cuarta evidencia para identificar que los 6 días de la creación son históricos y literales. Es cuando Dios le dice a Adán, querido, yo estoy creando, y Adán se da cuenta entonces ahora que él está solo. Interesante, ¿verdad? Momento cúlmine del relato de la creación. Ahora piensa conmigo, si pensásemos o creyésemos, y lo estoy colocando en potencial esos dos verbos, que Adán es el resultado de la evolución, piensa conmigo, ¿qué pasaría con Eva? Qué situación tan difícil, ¿no? Porque Adán tendría que esperar entonces 1000 años para estar casado. ¿Y cómo sería el tema de los hijos, de los hermanos y de la descendencia? Todos los parientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería eso en relación con esos 1000 años? ¿No? Hermanos, tíos, tías, primos, sobrinos, abuelos. Quizás estaban ahí alrededor de él y estaba solo, ¿no? No tiene ningún sentido. Días de 1000 años. La quinta evidencia para identificar los 6 días de la creación como literales e históricos es que para que se produzca el proceso evolutivo que derive finalmente en el ser humano, como lo conocemos, necesariamente antes que Adán, muchas criaturas ya habrían muerto antes que él. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12, que la muerte entró por medio de Adán. Y entonces si Adán fue el final de la línea evolutiva, entonces miles de hombres en evolución ya habrían muerto. Y la muerte no habría venido por Adán. Y esto tiene una implicación mayor, porque si la muerte es parte necesaria de la evolución, entonces no hubo caída, no hubo pecado. La gran pregunta es, ¿por qué necesitaríamos entonces de Jesús? ¿O por qué necesitaríamos que Jesús muriese por nosotros en la cruz?
¿Por qué entonces encontramos esperanza en su resurrección? ¿Te das cuenta que si no reconocemos los 6 días de la creación como históricos y literales, todo el cristianismo no tendría sentido y entonces deberíamos parar este programa aquí, no debería seguir escuchándome? ¿Para qué voy a seguir leyendo la Biblia? ¿Te das cuenta? ¿Logras ver la incoherencia de la posición evolucionista teísta? Queridos, la creación es un despliegue del amor de Dios. En el acto creador, todos los miembros de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron involucrados, como lo dice Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice, hagamos, es una forma plural, dice, hagamos al hombre. Pero también tengo que dejar claro, como ya lo dije en otro programa, que el agente activo para la creación fue Cristo Jesús. Mira cómo, refiriéndose a Jesús como el verbo, la palabra, la acción, en Juan capítulo 1 se describe a Jesús. Juan capítulo 1, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 3 dice así, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas veces cuando escuchamos hablar de la creación, ignoramos el tema o no le damos mucha importancia o la importancia debida, creyendo que se trata de repetir qué hizo Dios en cada día, como una narrativa, como una historia simplemente. Pero en realidad lo que hoy quiero destacar es compartirte algunas razones por las cuales tú deberías seguir profundizando estas verdades de la creación, ya que realmente ellas fundamentan otras verdades que definen nuestra relación con Dios y con el prójimo. ¿Sabes? Primero, la creación es el antídoto de la idolatría, porque si reconocemos a Dios como creador, debemos adorar al Dios que nos hizo y no a los dioses que nosotros mismos hacemos. Es a Él y solamente a Él quien le debemos nuestra lealtad. Es por eso que nuestra sociedad está como está, donde cada uno solo le debe lealtad a sí mismo. Todo comienza por no reconocer a Dios como creador. Entonces, la diferencia entre nosotros y Dios y la razón por la cual le debemos nuestra adoración es precisamente porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Otro argumento. La creación es la base de que Dios estableció el séptimo día, el día sábado. Es una verdad que vamos a estudiar en los próximos programas, así que conéctate en los próximos programas. El sábado, volviendo al tema, es como un recordatorio semanal de que somos sus criaturas y que Él es el creador. Este día fue separado por Dios para toda la humanidad, antes de la entrada del pecado y de la existencia del pueblo de Israel. Y con el fin de que no nos olvidemos de su importancia, lo colocó dentro de los mandamientos, introduciendo el mandamiento con un acuérdate. Un tercer punto que quiero destacar de por qué es importante la creación dentro del propósito de Dios. La creación es el fundamento del matrimonio bíblico, como una unión sagrada entre dos individuos. Un solo hombre y una sola mujer que llegan a ser una sola carne. Además de esto, la creación, un cuarto argumento de por qué es importante creer en la creación es la base de la verdadera autoestima. El valor del ser humano no se encuentra en lo que puede hacer o en lo que el resto dice de él, en lo que tiene o en lo que no tiene, en lo que piensa de sí mismo o en lo que no piensa, sino que nuestro propósito y nuestro valor está dado en el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Queridos, el propósito de Dios para nuestras vidas tiene que ver con el hecho de que no venimos de un proceso evolutivo,
sino que fuimos creados por un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, un Dios creador que quiere tener una relación de compañerismo con nosotros. Él siendo nuestro Padre, nuestro Dios, y nosotros siendo sus hijos, sus criaturas. Cuando tú miras esto desde esta perspectiva, te das cuenta que realmente Dios te creó con un propósito. El propósito de Dios para tu vida es que la imagen de Jesús sea restaurada en ti. Ese propósito maravilloso es el que te dará un propósito diferente para tu vida. Y a pesar de que tu vida no esté bien, a pesar de que esté todo destruido en tu vida, a pesar de que las cosas no estén saliendo como tú querías, Dios va a restaurar ese propósito en ti, porque eres su criatura y Él es el Creador. Y así como Dios creó todas las cosas, Él creará todo nuevo en tu vida. Arautos, cantando Todo Nuevo. Si al intentar todo fracasó y si al llorar nadie lo notó, si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. No te dejaría sin acordar. El que te creó, que te vio nacer y con su mirada ve toda la tierra. Está cansado por todos verla, piensa que Él es Dios. Dios va a hacer todo nuevo de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo de nuevo para ti. La esperanza se acabó, solo hay cenizas, nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo de nuevo para ti. Pero necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da, y por la fe las luchas pasarás.
pruebas ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer. A la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Para ti. Gracias, Arautos, por esta linda música que nos hace pensar en que Dios hace todo nuevo de nuevo. Saben, queridos, el relato de la creación revela que en vez de llegar a la existencia por un proceso evolutivo o por un accidente en el universo, la Biblia dice claramente que fuiste creado con un propósito. Esto no es algo que debas suponer o que debas adivinar, sino que es algo que debes reconocer cuando tú lo reconoces a Dios como el creador de todas las cosas. Y cuando haces esto, el propósito de tu vida va más allá de los propios logros personales, de tu tranquilidad o incluso de tu felicidad. ¿Sabes? Dios es mayor que cualquier cosa en tu vida. Y así como Dios creó, como Dios realmente hizo en ese proceso de creación, después entra el pecado, Dios va a hacer ese proceso de restauración en tu vida, de darte un nuevo propósito. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Acepta esos propósitos de Dios para ti, por favor. Deja de vivir buscando a través de filosofías, ideologías o sueños los propósitos para ti y busca los propósitos de Dios en la voluntad de Dios. ¿Me dejas orar por ti? Vamos a orar. Señor querido, te agradecemos por tu palabra y ahora nos entregamos en tus brazos de amor, Señor, para poder recordar y aceptar que tú tienes un propósito para nosotros. Oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda que puedes solicitar uno de nuestros cursos bíblicos que te van a mostrar ese plan de Dios, ese propósito de Dios para tu vida. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y nos reencontramos aquí la próxima semana en Verdades. Nos vemos.